para empezar a llegar al compromiso que tengo y regreso. Con el favor de Dios espero estar aquí para la predicación de la palabra. De cualquier manera va a predicar el hermano Luis Carlos, así que esperamos en Dios que haya bendición. Y si acaso llegara a regresar y el hermano me dice, ¿sabe que a lo mejor predico usted? Pues ya predico yo aquí también. ¿Verdad? Bueno, vamos a la palabra Hechos 1:8 y vamos a comenzar con el estudio de esta mañana. Hechos 1:8, ya sabrán de qué se trata la enseñanza de hoy. Hoy comenzamos un nuevo tema de los 16 temas que estamos analizando como doctrinas fundamentales. Si se acuerdan, ¿cuál es el tema que vimos la semana pasada? Que lo terminamos la semana pasada. El del bautismo. No, el de la cena. La cena del Señor, la Santa Cena. Sí, muy bien. Dijimos que la Santa Cena vendría siendo uno de los dos subtemas del tema principal, que fue los sacramentos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que era un sacramento? Sí, es un mandamiento santo por parte del Señor. Es un mandamiento que Jesús ordena y que además practica. Es un mandamiento que Jesús ordenó y que además practicó ese mandamiento. ¿Está bien? Ok, ¿por qué dijimos que el matrimonio no es un sacramento? Que Jesús nunca se casó. Jesús nunca se casó. ¿Qué más? Pues no lo practicó. ¿Qué más? ¿Qué más? Tampoco lo ordenó. Jesús tampoco lo ordenó. ¿Sí? Jesús tampoco lo ordenó. Ahora, ¿podemos decir ahí entonces que el divorcio está permitido por Jesús? No, no. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña que solamente por causa de adulterio, pero está también la otra cara, ¿no?, de la moneda, que es el perdón, la restauración del matrimonio, que esta es la voluntad del Señor. Muy bien. Vamos entonces a entrar a este tema. Hechos 1:8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti para darte gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias, Padre, porque estás con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús queremos rogarte que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nuestras vidas y sea solo tu Espíritu Santo, Señor, el que hable en nuestro corazón, el que nos llene de palabra, de sabiduría, de entendimiento, de gracia, Señor. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú hables a nuestro corazón, Señor. Enséñanos, Padre, enséñanos esta verdad tan importante como lo es, Señor, el continuo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bienvenida. Pueden sentarse donde gusten. Por favor, lugares allá. Gloria a Dios. Qué gusto verles, qué gusto que estén aquí. Gracias. Gracias al Señor que están aquí, ¿verdad? Muy bien. Es esencial, hermanos, es esencial que los creyentes conozcan la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Esto es algo vital para la vida de la iglesia, ¿sí? También es importante que conozcamos la importancia del Espíritu Santo en el plan redentor de Dios para el ser humano. Muchos creyentes no tienen idea de lo diferente que sería si no existiera el Espíritu Santo. ¿Qué pudiéramos nosotros decir, hermanos, si el Espíritu Santo no existiera? ¿Qué diferencias pudiera haber en la historia del hombre, en la historia humana? Bueno, pudiera ser. ¿Qué más? ¿Qué pudiera ser si el Espíritu Santo no existiera? Bueno, hubiéramos sido restaurados. Si hubiéramos sido restaurados. Sería más como en los tiempos de los profetas, ¿no? Más como en los tiempos de los profetas. Era cosa de que no siempre les venía la palabra de Dios, era lo más. Era
los profetas por medio de quienes tenían la palabra de Dios. Entonces no sería como en los tiempos de los profetas, porque el Espíritu Santo es el que inspiraba la palabra de los profetas. Ok, algunas cosas que sucederían si el Espíritu Santo no existiera, hermanos. Primero, sin el Espíritu Santo no habría creación, hermanos. Así que no habría ni evangelismo, ni iglesia, ni profetas, ni nada. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 1:1? Creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue lo que infundió vida a las aguas? ¿Qué fue lo que infundió vida a la creación? ¿Qué fue lo que infundió vida a todo lo que Dios hizo? Fue el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no existiera, no habría creación, no habría universo, no habría raza humana. Job 33:4, ¿qué dice? Job 33:4. Vamos a ver mucha Biblia, hermanos, muchas, que ni me la cierren. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ok, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo, que también se traduce espíritu, el viento de Dios, me dio vida. Entonces, si el Espíritu Santo no existiera, ni usted ni yo estuviéramos aquí. No habría silla, no habría alfombra, no habría absolutamente nada. Recuerden, hermanos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, ¿sí? Bereshit bara Elohim. ¿Qué dijimos que era Bereshit? Sí, pero principios es un principio total. Sí, es un principio total, de la absoluta nada. De ahí viene el verbo bara, creó. ¿Sí? Bara es un verbo que solamente se le aplica a Dios y a nadie más. Porque solamente Dios puede crear de la nada absoluta el todo absoluto. Solamente Dios puede hacer algo así. De la nada, Él hace el todo. Entonces, por eso dice Bereshit bara, o sea, en el principio de todas las cosas, cuando no había absolutamente nada, creó Dios. O sea, de la absolutamente nada, Dios crea el absolutamente todo. ¿Sí? Bereshit bara Elohim. Ok, entonces, sin el Espíritu Santo no habría absolutamente nada. Así de importante es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, sin el Espíritu Santo no tendríamos lo que ahora conocemos como Biblia. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice? Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí entra lo que decía Miguel, ¿no? Que sería como en los tiempos de los profetas, ¿no? Que el Espíritu Santo venía y les hablaba. Bueno, si el Espíritu Santo no existiera, no habría profecía. No habría profetas. ¿Digo? Para empezar, porque no habría creación. O sea, no existiría. Pero tampoco, obviamente, pues, porque no habría quien inspirara a los hombres. Si en este caso vamos a decir que el Big Bang fuera cierto, que no lo es, y no digo que lo sea, pero si el Big Bang fuera cierto, como la ciencia lo maneja, entonces el Espíritu Santo no existiría, pero el hombre sí, por la teoría de la evolución, ¿sí? Pero la profecía no habría podido ser, puesto que no hay Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que de verdad fueron inspirados por el Espíritu Santo? Porque no se contradicen. Número uno, no se contradicen. Otra, se cumple. Ningún libro como este en cumplimiento. Usted puede leer los 7 pasos para prosperar, los 20 pasos para hacer esto, cómo hablar en esto y hacerlo bien en público, y no sé qué. Pero hay ciertas cosas que no se van a cumplir, por mucho que ustedes hagan. Por ejemplo, hay un libro que escribe Joel Osteen, el pastor de Marcos Vida en Estados Unidos, y él dice cómo tener su mejor vida ahora, dice. Y él habla de que usted se visualice, que usted lo medite, que usted lo declare, que usted le diga
universo, que usted va a hacer esto y aquello, y para allá y para acá, y usted puede hacer un montón de cosas, pero eso no garantiza que se vaya a cumplir lo que usted está deseando. ¿Sí me explico? El único libro que tiene un cumplimiento a través de los siglos es la palabra de Dios. Yo no sé si usted se imagine a un hombre llamado Isaías hablar acerca de un hombre llamado Ciro, que nació alrededor de 120 años después, 120 años después. O sea, ¿cómo iba a saber Isaías que se iba a levantar un rey llamado Ciro y además llamarlo mi pastor? Por palabra de Dios. O sea, Dios lo está llamando mi pastor a Ciro. Por eso 100 años después, 120 años después, Ciro dice: Dios me ha ordenado. Por esa profecía de 120 años atrás. Él dice: Dios me ha ordenado que le edifique casa en Jerusalén, que edifique su casa que está en Jerusalén. 120 años después, Ciro lo dice: Jehová me ha ordenado. ¿Cómo que me lo ordenó? Porque está en una profecía por su nombre. O sea, con su nombre. ¿Qué probabilidades hay de eso, hermano? ¿Qué probabilidades hay de que un libro, de que un hombre allá en otro país, porque Isaías estaba en otro país, antes de ser conquistados por Babilonia, Isaías estaba en otro país, estaba en Israel, y Ciro era persa, o sea, estaba en Irán. Si usted agarra un mapa y se pone a buscar Israel, se pone a buscar Irán, se va a dar cuenta que son muchos kilómetros y se va a dar cuenta que son muchos años de diferencia. Tiene cumplimiento. Y es un cumplimiento que a la fecha estamos viendo, hermanos. Número 2, no se contradice, como dijo la hermana. Número 3, el tiempo. ¿Sabe usted que no todos los profetas profetizaron al mismo tiempo? No todos los profetas profetizaron al mismo tiempo. Primero se levantaron unos y luego otros. Quizá el primero de los profetas que Israel tuvo, quizá pudiéramos hablar de Moisés, o quizá mucho antes de Abraham. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué le dijo Dios a los amigos? Vayan y que oren por ustedes, porque él es profeta. Pudiéramos hablar quizá, aunque no es un libro canónico, pudiéramos hablar por ejemplo de Enoch también. Está leyendo el libro de Enoch, saben que habla de muchas cosas que parece que van en apoyo de la palabra. O sea, no se contradice. El tiempo entre ellos. Ahora, no eran todos personas encumbradas. ¿Quién fue Amós? ¿El que era boyero? O sea, recogía baños en el campo. Era pastor. Había reyes, había sacerdotes, había profetas, había de todo. Había de todo. Y cómo la palabra va en apoyo de sí misma y cómo la palabra se defiende a sí misma. O sea, ok, no habría Biblia, no habría Nuevo Testamento, hermanos. Sin el Espíritu Santo no tendríamos Nuevo Testamento. ¿Qué dice Juan 5:26 al 27? Juan 5:26 al 27. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Juan 15:26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok, él dará testimonio acerca de mí. ¿A quién? A la iglesia, ¿sí? Pero también dice, y vosotros, ¿a quién se refiere cuando dice vosotros? En primer lugar,
a los apóstoles, porque dice que han estado conmigo desde el principio. Entonces es el Espíritu Santo el que a través de los apóstoles nos da dirección, nos da el entendimiento en las Escrituras para que usted y yo podamos tener hoy lo que conocemos como el Nuevo Testamento. No había iglesia, o sea, la iglesia nació ¿cuándo? En el Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, 40 días después, no, 10 días después de la ascensión. 10 días después de la ascensión, Jesús fue elevado al cielo el día 40 y el día 50 es el descenso del Espíritu Santo. Entonces no había iglesia, no había poder para predicar el Evangelio. Vamos a 1 Corintios 2 del 10 al 14 y luego vemos esto del poder. 1 Corintios 2 del 10 al 14. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso no jura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Muy bien. Entonces, si el Espíritu Santo no estuviera todas las cosas que Dios reveló en el Nuevo Testamento, estaríamos ciegos. ¿Sí? Estaríamos completamente a ciegas, no podríamos entender lo que la palabra del Señor dice. ¿Sí? No podríamos. ¿Por qué? Porque son reveladas por el Espíritu y se disciernen espiritualmente. Entonces, si el Espíritu Santo no estuviera, ni cómo, o sea, es el Espíritu Santo que nos tiene que revelar, que nos enseña. ¿Estamos? Por eso es que hay tantas falsas interpretaciones de la Escritura, porque no se busca la dirección del Espíritu Santo para entender la palabra. ¿Qué mejor que el autor para explicarnos un libro? Hace unas semanas atrás estuvimos en Delicias en una capacitación para institutos bíblicos, y la persona que nos daba la capacitación hablaba acerca de una cierta ocasión que a él lo invitaron a dar una conferencia sobre administración. Pues el hermano es contador público. Entonces lo invitaron a dar una conferencia sobre administración, y no faltó el que dijo ahí, ¿verdad? Porque lo presentaron, ¿verdad? El hermano es esto, es aquello, ha sido esto, ha sido aquello. Y uno de los pastores que estaba ahí dijo, pues ¿y luego? ¿Cómo nos va a hablar de administración? Pues, ¿quién es o qué? O sea, como que necesitaba más credenciales, ¿no? Entonces el hermano lo escuchó y le dijo, pues soy el autor del libro que estás leyendo. O sea, si con eso no basta, vamos. Entonces, ¿qué mejor que el autor del libro para exponernos lo que quiso decir cuando escribió qué cosa en el libro que escribió? ¿Sí me hice entender? Bueno, sí me pelotas contigo. Entonces, ¿qué importante es que entendamos la importancia que el Espíritu Santo tiene en la iglesia? ¿Quién mejor que Él para decirnos lo que quiso decir cuando dijo algo en la Biblia? Para explicarnos por qué puso un punto y coma cuando nosotros pensamos que debiera ser seguido. Para explicarnos por qué hay un signo de interrogación ahí donde nosotros lo leímos como si fuera una declaración. ¿No nos ha pasado que de repente nos tragamos ahí los signos de interrogación y los puntos y las comas y leemos? Hasta parece que estamos leyendo el WhatsApp. ¿No es cierto? El otro día estaba revisando unas tareas en el instituto, unas tareas que tengo que revisarlas, y parecía que estaba leyendo el WhatsApp. En lugar de ponerme ¿qué? Me poner una Q y luego una K y bueno, que no era la gramática, sino lo cruel. El asunto es que a veces sucede
que leemos y no ponemos la atención suficiente en lo que estamos leyendo y a veces se nos van por ahí las cabras. Para eso está el Espíritu Santo, hermano, para guiarnos, para orientarnos, para hacernos ver esas comas que a veces no vemos, ¿sí? Para explicarnos la palabra. Hermano, Ok. entonces, porque he escuchado hermanos que dicen, lo bueno que nos acababa de dar la clase ¿te acuerdas que nos dio la clase del Espíritu Santo, del bautismo? De que, pues, la pasada, que era que es un mandamiento, una ordenanza, ¿verdad? Pero ese es el bautismo en agua. El bautismo en agua, pero me salió ahí un hermano que era que es en el nombre de Jesucristo. Unitario. Entonces, estas personas no tienen el Espíritu, o es como dice la palabra, que tuercen son indoctos, no. Son indoctos, hermana, no que no tengan el Espíritu, puesto que creen en Jesucristo, son salvos y el Espíritu vive en ellos. Entonces son indoctos. Pero son indoctos, o sea, no han entendido la doctrina bíblica. ¿Sí? Ahora, ahí, ¿cuál es el peligro? Corren el riesgo de ser desviados fácilmente. ¿Sí? Corren el riesgo de hecho están desviados en cuanto a la fórmula, por ejemplo, bautismal. Pero sí es muy común. Es muy común ver en ese tipo de iglesias, y digo con todo respeto, y hay videos en internet que lo prueban, que es muy fácil que caigan en doctrinas equivocadas. Es muy fácil. Sí. Pero el Espíritu sí está con ellos. Sí, el problema es que al no buscarlo como se debiera, no se tiene esa dirección como se debiera. Así está. Es un riesgo, más que nada es el riesgo, ¿no? de que. Gracias, hermano. Aquí lo agarro porque no tengo que subir hasta arriba. Gracias. Es el riesgo, ¿no? De que seamos llevados, arrastrados de un lado para otro. Por eso necesitamos al Espíritu Santo y verlo como lo que es, una persona de la Trinidad divina. Ok. Decíamos, sin el Espíritu Santo no podría haber poder para proclamar el Evangelio, ni habría poder en el Evangelio mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que no podríamos predicar en ningún lado. O sea, no habría esa autoridad, no habría ese poder de Dios para llevar la palabra a otros. No nos sentiríamos capaces de hacerlo. Nos ganaría el temor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a pelear con el gigante Goliat, tú solo, a saber que hay alguien mucho más grande que Goliat detrás de ti. O sea, no es lo mismo. Sí, o sea, y ese poder, esa autoridad tiene que ver con esa confianza de que sabemos que no vamos solos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a evangelizar a alguien, usted no sabe si alguien se va a convertir en un orangután o en un perro bravo, o sea, usted no sabe. Antes íbamos y tocábamos las puertas, ¿verdad? Y no sabíamos qué nos iba a salir. No sabíamos. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que alguien más va con nosotros. Ahora, cuando yo predico el Evangelio y alguien se convierte, alguien es salvo por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios, no es por el poder del convencimiento del pastor. ¿Me explico? No es por mi fuerza, no es mi sabiduría, no es que yo sea muy elocuente o que yo tenga palabras que no sé, de esas que a veces ni entendemos. Es que es el Espíritu Santo el que toca sus corazones. ¿Sí me explico? Entonces, el poder del Evangelio no radica en el que predica, radica en el poder del Espíritu de Dios que transforma, que cambia, que confronta a la persona. ¿Sí me explico? Cuando usted trata de confrontar a una persona, lo más que pueda lograr es que le pongan un trancazo. ¿Por qué? Porque es usted el que lo está haciendo. Pero cuando el Espíritu Santo está hablando a ese corazón va a saber que hay algo aparte del que está enfrente de él, que hay alguien más hablando a su vida. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos? Que va con nosotros y que nos guía para que podamos predicar con poder el Evangelio. Sin el Espíritu Santo, lo decía Bel ahorita, no habría iglesia. No habría iglesia. ¿Sí? Ahora, si existiera una iglesia,
decir la iglesia maradoniana. ¿Y saben cuál es esa? La que está en Argentina, donde veneran a Maradona. No sé si lo adoran o no, pero sí lo veneran a Maradona. Y tiene sus 10 mandamientos maradonianos, ¿verdad? Y es bueno. Esa iglesia, podemos decir que tiene el Espíritu Santo, pero para nada. Para nada. Desde el momento en el que le están rendiendo culto a un hombre, a un futbolista, que decíamos en clases pasadas, no me acuerdo si fue en una clase o el sermón del miércoles, que hicieron una comparativa entre Maradona y Hugo Sánchez, y en todo, y en premios, en torneos, así salió mucho mejor Hugo Sánchez que Maradona. ¿Sí? Por ejemplo, Maradona nunca ganó el Pentapichichi. Nunca. Hugo Sánchez, por eso le dicen el Pentapichichi, porque ganó 5 premios Pichichi. No sé qué sea eso, pero ganó 5. Maradona no. En lo único en lo que Hugo Sánchez sacó 0 y le ganó Maradona fue adicción a las drogas. Fue lo único que Maradona ganó. Ahora, lo veneran. Hay una iglesia, o sea, llamarse iglesia, no club, que finalmente viene siendo un club, ¿no? Pero no se llaman club, se llaman iglesia maradoniana. Así, iglesia. Si el Espíritu Santo no existiera, así estuviéramos contigo. Así que dice, mire, porque de allá venimos también, o sea, de allá venimos, ¿no es cierto? De una iglesia que más que iglesia era un grupo social, porque el Espíritu Santo no estaba ahí. No estaba ahí. Entonces, si el Espíritu Santo no estuviera, hermanos, la iglesia no existiría como tal. Seríamos un club social, a lo mejor un grupo de personas con muy buenas intenciones, pero párenle de contar, hasta ahí llegaríamos. Si el Espíritu Santo no estuviera. Ahora, si el Espíritu Santo no estuviera, la iglesia no sabría discernir entre la verdad y la mentira. Cualquiera que viniera con una sarta de tonterías, nosotros lo creeríamos. Ahí están los maradonianos. Seguimos con los maradonianos. Los de la Coca-Cola. ¿Los de qué? La Coca-Cola. ¿Qué tienen los Coca-Cola? Que termina en Chiapas, creo, hay una iglesia que se utiliza la Coca-Cola como para sus rituales. ¿Tampoco? Sí, y le dicen la iglesia de la Coca-Cola. Y sigue la mata dando, ¿verdad? Raza, dijo el picón. Bueno, entonces, hermanos, entendemos. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no podría hacer diferencia entre la verdad y la mentira. Todo lo creeríamos. Todo lo creeríamos. Y la palabra de Dios nos dice: escudriñen las Escrituras. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, les dijo a los saduceos, les dijo: erráis ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Entonces andaríamos de aquí para allá, dando toques aquí, toques allá, y nunca podríamos ser salvos, hermanos, si el Espíritu Santo no existiera. Juan capítulo 14, 26, ¿qué dice? Y 16, 13. Juan 14, 26 y 16, 13. 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense bien, os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo vino a decirnos la verdad, hermanos. Él dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo viene a recordarnos esa verdad. Por eso es que usted y yo no podemos caminar seguros sabiendo que estamos en la verdad, cuando el Espíritu Santo está. Si el Espíritu Santo no estuviera, no tendríamos esa certeza. Es más, a lo mejor la tendríamos, aunque estuviéramos bien errados. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin. Entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué dice 16:13? Ahí mismo en Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de
Fíjense, porque no hablará por su propia cuenta. Esto me llamó la atención, hermanos. No hablará por su propia cuenta. Fíjense que Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad de quién? Del Padre, del que lo envió. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo fue enviado por el Padre, pero también por Jesús. La Biblia dice, si les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Pero si me fuera, yo lo enviaré. Y él dijo, ¿verdad?, que esperáramos la promesa del Padre. Entonces, él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. Ok, lo que oyere. Fíjense bien, porque aquí entran los tres otra vez. Hagamos. Estaban los tres. Y los tres oyen lo mismo. Hagamos. ¿Sí? Hagamos. O sea, hay una plática entre ellos, un acuerdo entre ellos. Entonces el Espíritu Santo viene a hablarnos lo que la Trinidad acuerda decirnos. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Ok. Son detallitos, hermanos, que a veces necesitamos ir pescando aquí, pescando allá, para que podamos entender todo el contexto de la Escritura. ¿Sí? Pues el Espíritu Santo nos hace saber lo que oye, de quién lo oye, de la Trinidad, donde también Él participa. ¿Vamos? ¿Sí o no? Ok. No habría fe ni nuevo nacimiento si el Espíritu Santo no existiera. No habría fe ni nuevo nacimiento. Juan 3, del 5 al 8. Juan 3, del 5 al 8. Respondiendo Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo no existiera, pues no habría ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo espiritual, hermanos. Nicodemo ha estado todo traumado y dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Pues ya se le hacía, entraba otra vez, pobre hombre, y luego si era un hombre grande, pues imagínense. Iba a ser como un patrón que tuve que decía que trató 7 días en nacer, pues 5 días en nacer. En lugar de fuerza, totalmente dinamita y me lo saliste como saliste. Qué importante es esto, hermanos. El nuevo nacimiento es algo espiritual. Se produce cuando el hombre rinde su vida a Jesucristo, ¿sí? Y entonces su corazón empieza a experimentar una transformación. Por eso se llama nuevo nacimiento, porque hay una naturaleza que viene a revestir esa vieja naturaleza de la cual tenemos que despojarnos para poder ser revestidos de la nueva. Entonces, por eso dice nuevo nacimiento, ¿sí? Porque aunque usted lo vea igual de viejito que antes, lo que pasa es que por dentro, en su espíritu, hay una renovación. Y esa renovación es continua. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es continuo, ¿sí? Entonces, ahí es donde se produce el nuevo nacimiento, y es por obra del Espíritu. Entonces, si el Espíritu no estuviera, pues no habría nuevo nacimiento, no habría fe. No habría fe. Porque como dijimos, el poder del Evangelio no radica en el Evangelio, radica en el Espíritu Santo que da poder al Evangelio. ¿Sí lo expliqué? ¿O no lo expliqué? Cuando hablamos del poder del Evangelio, porque Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, no estamos hablando de que el Evangelio en sí tenga un poder, sino que el Espíritu Santo infunde ese poder al Evangelio. ¿Sí lo explico? Usted puede ver, por ejemplo, en las noticias, hay gente, ¿verdad?, que se viste así con de negro o de blanco y sale en la televisión hablando a veces predican un poquito de la palabra,
congregaciones sigue igual. Sigue igual. O sea, una vez un hombre me dijo, no, que la iglesia está llena de gente que era esto, que era aquello, que era para acá, que era para allá. Y yo le dije, pues sí, la diferencia es que los días siguen siendo. Siguen siendo, o sea, no vendré en ejemplo, porque no tiene caso. No tiene caso, pero lo siguen siendo. O sea, hay gente que bueno, díganme. ¿Sí? Ok, no habría santidad, hermanos. Si el Espíritu Santo no estuviera, no existiera, yo le pregunto, ¿quién de ustedes, bueno, de los que decíamos disparates, por decir algo, porque eran modestos? O sea, yo no podía decir, bueno, lo que hacemos son sentido. Pero tiene la boca más sucia que una cantarilla. ¿Quién hace ese cambio? ¿Cómo sucede ese cambio? Déjeme decirle que yo estuve yendo al templo un tiempo, cuando recién volví a los caminos del Señor, y no se me quitaban para nada. Hasta que llegué delante del Espíritu Santo, delante del Señor, y dije, ¿sabes qué? Quítame lo mandado o no creo. Así fue, o sea, honestamente, ¿verdad? Sinceramente, se lo digo. Yo dije al Señor, si no me quitas lo mandado, yo no me voy a poner un pie por casa. Y ahí se dio el cambio. Pero créame, yo lo intenté y no pude. Hubo muchas otras cosas que dejar y que no se podía, y no podía, y no podía, y no podía, hasta que Dios hizo la obra. O sea, si el Espíritu Santo no está, hermanos, escúcheme esto que les voy a decir, porque a lo mejor usted ahorita está hablando de santidad, está al 100, al 120, al 200%. Pero descuide su relación con Dios, descuide su comunión con el Espíritu Santo y va a volver a menos 300 o más. Porque, ¿qué te diferencia a ti como creyente, a mí como iglesia? ¿Qué nos diferencia a usted y a mí del mundo? ¿Qué nos diferencia del borracho que se queda tirado en la esquina? ¿Qué nos diferencia del pendenciero que anda buscando pleito aquí, buscando pleito allá? ¿Qué nos diferencia? ¿La religión? ¿O el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros? Porque déjeme decirle que todos ellos tienen religión, hasta los ateos tienen religión. Todo el mundo tiene su religión, está ligado a algo. Eso significa religión, volver a unir, volver a amarrar, volver a juntar. Si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas, seríamos exactamente iguales que cuando estábamos fuera del cristianismo, exactamente iguales. Porque lo que nos diferencia es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, ni usted ni yo podríamos aspirar siquiera a ser santos, a dejar esa forma de pecado que vinimos arrastrando por muchos años. No habría santidad en la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la santidad es una obra del Espíritu de Dios en nosotros. No es porque, no, es que yo en cuanto yo diga hasta aquí, ahí dejo la tequila, ahí dejo la bebida, ahí dejo la droga, ahí dejo la pornografía, no está en nosotros, hermanos. Jesús lo dijo bien claramente: el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Entonces no se trata de, yo cuando quiera lo dejo. No es cierto. No es cierto. El pecado está ahí, siempre va a estar ahí, hasta el momento en el que Cristo haga la obra y te liberte. Tú podrás decir, yo puedo dejar la bebida cuando yo quiera. Inténtalo, y verás que a la vuelta de un cierto tiempo, no te digo que mañana, pero te digo que a la vuelta de un tiempo vas a volver a lo mismo, porque eres esclavo y siempre vas a tener ese deseo. Y si no es eso, va a ser otra cosa. Si no es eso, va a ser otra cosa, pero siempre el pecado va a estar ahí. A lo mejor tú vas a decir, pues maté a una persona, pero no lo vuelvo a hacer. Ya lo mataste, ya no vuelvo a hacerlo. No lo vuelvo a hacer, no vuelvo a matar a nadie, y a lo mejor no vuelves a matar a nadie, pero ya eres esclavo de ese pecado. A lo mejor no vuelves a pecar igual, pero ese crimen que cometiste ya está allí y necesitas ser perdonado por Dios. Necesitas ser perdonado por Dios.
Mientras tú no vengas a los pies de Jesucristo, siempre esa mancha va a estar en tu corazón, siempre. Y a lo mejor tu conciencia deja de acusarte tarde o temprano, pero llegará el día en el que te presentes delante de Dios y Dios te va a reconocer como esclavo del homicidio, porque lo cometiste. ¿Sí me estoy explicando? La santidad viene como obra del Espíritu Santo, y esto nosotros lo tenemos que entender bien claramente, hermanos. No habría entonces, hermanos, ni creación, ni universo, ni nada si el Espíritu Santo no existiera. Sin el Espíritu Santo no tendríamos lo que ahora conocemos como la Biblia, no habría Nuevo Testamento, no habría poder para proclamar el Evangelio, ni habría poder en el Evangelio para transformar la vida de nadie. ¿Estamos? Sin el Espíritu Santo la iglesia no sabría la diferencia entre la verdad y la mentira. Cualquiera que viniera con una nueva revelación, o sea, levantó un montonal en nuestros días, nosotros lo queríamos y lo aceptaríamos, lo abrazaríamos y viviríamos conforme a eso. Hoy hay mucha gente, hermanos, mucha gente, desgraciadamente, y usted les habla la verdad y ellos dicen: yo tengo mi religión. ¿Sí o no? Sucede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está hablando de ellos. Ellos necesitarían rendirle su vida a Jesús para que el Espíritu Santo venga a vivir en sus vidas, en sus corazones, y entonces tengan la dirección del Espíritu Santo a toda la verdad y a toda la justicia. ¿Qué es el bautismo, hermanos, o con el Espíritu Santo? ¿Han escuchado estas dos formas, hermanos, que el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo? ¿Sí han escuchado las dos maneras o solamente han escuchado una? ¿Vale? En el Espíritu. Ok, quiero decirle que las dos formas están escritas en la Biblia. En y con. ¿Sí? Las dos están escritas en la Biblia. Vamos a ver las dos formas de ello. Tienen que ver con exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo prefiero la frase en, porque bautizar es sumergir, zambullir. ¿Sí? Eso significa bautizar. Quiere decir que el Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo el que lo hace, nos zambulle en el Espíritu Santo, nos sumerge en el Espíritu Santo. Eso es bautizar. ¿Sí? Entonces, es una de las doctrinas cardinales de las Escrituras, es el bautismo en el Espíritu Santo. Con respecto al bautismo en el Espíritu, la Biblia enseña lo siguiente: el bautismo es una inmersión en el Espíritu Santo por Jesucristo. Juan 1:33. Yo le conocía y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se fija cómo vienen las dos formas? O sea, ahí dice con. ¿Sí? Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Quiere decir que usa al Espíritu Santo para que seamos bautizados en él. ¿Sí? Ok, ahí es con. ¿Sí? Con es como tomar un recurso, tomar algo para hacer otra cosa. ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces dice, bueno, tengo esto. El Espíritu Santo es una inmersión por el Espíritu Santo por Jesucristo. O sea, es Jesucristo el que lo hace. Cuando usted le pide al Espíritu Santo que lo bautice, puede ser bautizado, pero el que lo hace es Jesús. O sea, lo más correcto, teológicamente hablando, es pedirle al Señor Jesucristo que lo bautice. ¿Sí? Si usted se lo pide al Espíritu Santo, repito, puede ser bautizado, puesto que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. ¿Sí entendemos lo que significa la palabra vicario? ¿Sí? O nomás. Ok, vicario significa el que está en lugar de otro, el que ocupa el lugar de otro. Por ejemplo, aquí en México por mucho tiempo tuvimos un virreinato. ¿Sí? Ese virreinato, esa palabra vi, habla de alguien que estaba en representación
de un rey. Vicario viene de ahí, o más bien, virrey viene de esa palabra latina, vicarius, que significa el que ocupa el lugar de otro, ¿sí? No es lo mismo que cuando una persona usurpa el lugar de otro. El vicario tiene todo el consentimiento y todas las facultades de la persona a la que está representando. Por eso no aceptamos al Papa como vicario de Cristo, porque el Papa no está en el lugar de Cristo. ¿Sí? El que está en el lugar de Cristo es el Espíritu Santo. Jesús dijo: voy a enviarles otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Papa no está para siempre, llega el momento en que se muere. ¿Sí? Y dice: Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y el Papa no hace eso. No hace eso. Debiera, pero no lo hace. Sí, no, de hecho la corona que tiene esa de tres, la corona, la triple corona que tiene, ¿verdad? Dice que es rey en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, obviamente no es él. Ok. Cuando uno es bautizado con el Espíritu, recibe fuerza, poder y audacia de parte de Dios para llevar a cabo su obra, para vencer al pecado en su propia vida. Y esto es importante, lo que decíamos ahorita: si el Espíritu Santo no estuviera, no habría santidad. Es por eso que el creyente debe de buscarlo hasta recibirlo. Hechos 4:23 al 31. Sí, Hechos 4 del 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, entonces, todo creyente, hermano, todo creyente necesita ser bautizado con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo, porque necesita recibir poder, fuerza, dirección y audacia. Audacia, fíjese qué palabra, audacia. Necesitamos ser audaces, hermanos, para llevar la palabra. Fíjese que no cualquiera se atreve a predicar. En el trabajo, en la escuela, donde esté, con los vecinos, con la familia, necesitamos ser audaces para llevarles palabra de Dios. Valor es no tener miedo al que dirán, no tener miedo a que lo rechacen, a que le dejen de hablar. Es valor. Es entender, valentía, audacia. ¿Sí? Ok, mis hermanos, aquí lo vamos a dejar por hoy. Les decía ahorita, yo tengo que salir corriendo, voy a predicar en una iglesia y regreso. Con el favor de Dios espero alcanzar la predicación de mi hermano Luis Carlos. Con el favor de Dios aquí ahorita. Nuestro hermano Eber se va a encargar de la alabanza. Gracias, hermano, por cubrirme, me tocaba hoy a mí. Y ¿qué más? Tengo un anuncio, hermano, que espero que lo confirmen ahorita. Para dárselo más tarde. Si no, pues ya lo vemos la próxima semana. Es con relación al 10 de mayo y al Día del Padre. Entonces es algo que estamos planificando hacer entre la Ram y
yo y el hermano Menchaje, que también ya platicamos con él, también estuve de acuerdo. Espero, antes de votar pasada ayer, que sí me confirmen lo que estamos planeando, y si me lo confirman, con el favor de Dios, vamos a tener un bonito culto ese día. Entonces, Dios nos bendiga, mis hermanos, los dejo en manos de nuestros hermanos. Aquí va a estar mi esposa también pendiente de todo, y yo regreso ahorita en un ratito. Dios te bendiga. Miguel, ¿me puedes por favor ahí el teléfono? Dios te bendiga, hermanos. Ah, sí, vamos a orar.